Bueno, somos siempre realmente en el último programa del año, nos estamos quedando cortos con las entrevistas. Bueno, así es. Bueno, Luis, Cristian. hoy tenemos un invitado especial. Antes le recordamos a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Siempre nos mienten, nos pueden seguir en las distintas redes. Vamos a hacer algún programa por YouTube. Lo vamos a hacer, sí. Nos pueden seguir en las distintas redes: Instagram, Twitter, Facebook. Dejarnos algún mensaje, darnos like y compartir este espacio contra el totalitarismo, el pensamiento único y el discurso dominante de los medios hegemónicos. Bueno, ahora sí, Luis, no vamos a perder tiempo. Dale. Y vamos con nuestra invitada, una invitada muy especial. Ella es diseñadora, es una estudiosa de la filosofía, creo, si no me equivoco, está cursando una maestría ahora en filosofía, tiene una columna en el sitio experimenta.es. Y vamos a hablar sobre un tema, la he escuchado, que viene hablando mucho ella sobre la posmodernidad, ¿no es cierto?, el pensamiento posmoderno. Y me llamó la atención, le noté cierta influencia del pensamiento de Hegel, de Baudrillard. Y en esta ocasión lo queríamos relacionar con la era viral, ¿no es cierto? Martin Heidegger, un filósofo el más importante del siglo pasado, en una de sus conferencias, Serenidad precisamente, se preguntaba qué ocurre en nuestro tiempo, qué es lo que lo caracteriza. Y él lo denominaba como la era atómica, ¿no es cierto? Implicado por la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. Y me llamó la atención cuando estalló esto de la pandemia, ¿no es cierto? En una de esas charlas TED, antes de que ocurriera el evento el pandemonio, en una de las charlas TED, Bill Gates decía lo siguiente: cuando yo era niño, el desastre al que más le temíamos era una guerra nuclear. Hoy el riesgo más grande de una catástrofe global no se parece a eso, dice. Se ve así, donde señalaba en una pantalla una gigantografía de un virus. Podríamos decir que hoy hemos pasado de la era atómica, ¿no?, y la evolución de la técnica, la reproducción, nos ha llevado a la era viral, como detalla Bill Gates. Para hablar de esto la tenemos a Mane Tatulian. Mane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Cristian Taborda y Luis Icarelli te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y muchas gracias por el tiempo y por el espacio. No, gracias a vos por atendernos y conversar un rato, un lujo que nos damos de charlar un poco de filosofía, que sos una gran estudiosa. Bueno, Mane, a la introducción que hacía, quería saber cómo es esto de la era viral y cómo lo podemos relacionar con la pandemia, pero antes quizá quisiera que nos definamos qué es la posmodernidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Digamos, para entender un poco la cuestión de lo viral hay que entender también la posmodernidad, y para entender la posmodernidad también hay que hablar un poco de la modernidad, querramos o no, porque hay que saber de qué es aquello que la modernidad es precisamente posterior, ¿no? Primero que nada, si uno puede describir la modernidad en un solo concepto, es el antropocentrismo, ¿no? La modernidad es este momento que surge luego del teocentrismo medieval y donde el hombre se presenta como el centro de las cosas. Obviamente hay toda una serie de acontecimientos que suceden, ¿no? La Reforma Protestante, la Revolución Industrial, la Revolución Científica, el humanismo, el Renacimiento, que van a como conformar todo este ethos moderno para que el hombre se pueda centrar como centro de las cosas, abandonando, digamos, el teocentrismo previo. La modernidad es, en dos palabras, la época de las ideas, ¿no?, de las narrativas. Esto que después va a decir Lyotard, que se termina cayendo, que se termina agotando con la posmodernidad. Entonces, si uno pudiera describir la filosofía de la posmodernidad, es decir, cuáles son estas ideas que empiezan a posibilitar un marco posmoderno, se puede acordar, por ejemplo, de la filosofía de Nietzsche, ¿sí? Nietzsche, además de plantear la muerte de Dios, que es como este momento, esta epítome, ¿no?, de donde se termina de quebrar la modernidad, además planteaba, por ejemplo, que no hay hechos, sino que hay interpretaciones. Y con esta frase, precisamente, está abriendo a todo un panorama que se va a caracterizar por lo relativo, ¿sí? Es decir, ya no vamos a tener una verdad, ya no vamos a tener una idea, una esencia, un concepto de lo humano, de la razón y demás, sino que vamos a tener proliferadas y múltiples interpretaciones, que naturalmente
van a conducir al panorama que tenemos precisamente hoy en día. Si uno incluso mira el término, ¿no? Posmodernidad, es decir, postmodernidad, ni siquiera el término se está definiendo por lo que es decir, es un término que no tiene una sustancia, está diciendo que es aquello que viene luego de la modernidad, pero no se define por lo que es, sino por lo que dejó de ser. Es decir, que incluso ya hay una indefinición, una transición, ¿no? Una especie de indiferencia incluso en el término mismo de posmodernidad. Y diríamos también que es como que la posmodernidad es esta liberación de la modernidad de su propia idea. Es decir, todas estas narrativas que eran el sólido de la época moderna se terminan liberando de sí mismas, la modernidad se libera de sí mismo, esto que Habermas explicaba muy bien en el discurso filosófico de la modernidad, ¿no? Es decir, hay una modernidad cultural que es obsoleta y una modernidad social que continúa sucediendo autárquicamente, independientemente de esta modernidad cultural, y lo que vemos hoy en día es esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ilustración ha terminado, pero sus consecuencias continúan. Y como que al final este delirio posmodernista es la histeria de la pérdida, ¿no? Es decir, perdimos la idea de Dios, perdimos la idea de la historia, del hombre, de la razón, y solamente queda este caos de las apariencias, ¿no? Y el caos solamente puede comenzar cuando se pierde la idea que ordena una forma. Y en ese sentido la posmodernidad es una forma desordenada de la historia, y ahí está su vínculo con lo viral, que igual ahora obviamente lo podemos ver, pero tiene mucho del concepto de lo viral, más allá de lo tecnológico también, ¿no? Que está relacionado precisamente con lo viral. Sí, vos hablabas del delirio, ¿no? Es algo que está al principio del libro de La transferencia del mal de Baudrillard, que ahora nos vamos a andar un poquito, que habla justamente que es una era del delirio, creo que dice, y que hay que situarse para analizarla desde un punto delirante también. Totalmente. Y vos has hablado de la epidemia de la liberación, que esto me parece importante, ¿no es cierto? Una época donde todo se liberaliza quizás, desde lo estético, desde las relaciones sexuales, las tecnologías, lo político, lo económico. Has hecho una columna interesante, quisiera que nos cuentes qué es esto de la idea de la epidemia de la liberalización o de la liberación. Ajá. Bueno, es un término que yo lo iba desarrollando, en este momento estoy trabajando en un libro y precisamente desarrollado este concepto de epidemia de la liberación como algo que puede caracterizar muy bien a la época posmoderna. Bueno, ¿por qué epidemia y por qué liberación? Primeramente, epidemia por su carácter viral, esto que ya vamos a ver, ¿no? Lo viral es lo que crece más allá de sus fines, lo que se reproduce de forma desordenada, totalmente autárquica, totalmente salida de su propia referencia y totalmente incontrolable. Y la liberación precisamente por su diferencia con la libertad, ¿no? Hay una cuestión muy importante, que es que en la época posmoderna, cuando las cosas dejan de pertenecer a su idea original, se convierten en su exceso. Por ejemplo, la libertad se convierte en liberación, el progreso se convierte en progresismo, el humanismo se convierte en transhumanismo. Entonces vemos que realmente hay un denominador común que nos está indicando que todas las formas que vemos hoy son formas de lo excedente, es decir, de lo que crece más allá de sus fines. Y por ejemplo, esto incluso lo trata también Baudrillard en varios de sus libros, esto de la gran diferencia, ¿no?, entre la libertad y la liberación. La libertad es universal, la liberación es global, la libertad es un sistema de valores que nivela por lo alto, lo global es un sistema de valores que nivela por lo bajo. Baudrillard incluso lo llama la disneyficación del mundo, ¿no? La libertad tiene que ver con la naturaleza del hombre, con su finalidad, con su autodeterminación. La liberación incluso tiene una cuestión física, ¿no? Esto de en la física, cuando las partículas se liberan y quedan totalmente expulsadas de su centro, están condenadas a lo que también Baudrillard llama la infinita reproducción, ¿no? El xerox del infinito. Es decir, que liberadas de su referencia, las cosas proliferan por doquier. Incluso hay una cuestión metafísica, ¿no?, oculta en todo esto. La inmortalidad, digamos, abandonar lo que a uno le hace ser lo que es, le posibilita hacerlo infinito, es decir, le posibilita pensar todas sus posibilidades. Y la reproducción infinita también tiene que ver con la reproductibilidad técnica, ¿no? Benjamin hablaba de cómo, ¿no?, la obra de arte se reproducía infinitamente en la época técnica y perdía su aura.
Y precisamente la liberación siempre es llevada a cabo de la mano de la técnica, ¿no? Digamos, cuando decimos que la posmodernidad es un momento de transición, Hölderlin decía, es como, hablaba sobre la modernidad, pero decía es una época en donde los antiguos dioses se han ido y los nuevos no han llegado. Es una transición. Y esos dioses que se han ido y los nuevos no han llegado, uno podría inferir que es precisamente la técnica la que viene a reemplazar este rol, ¿no? Porque la tecnología le permite al hombre hoy en día la inmortalidad, es decir, desarrollar tecnologías que le permitan al hombre trascenderse a sí mismo. Segundo, le permite al hombre controlar la realidad, es decir, tener una manipulación casi total, ¿no?, de la realidad en la que vivimos. Y le permite al hombre, como diría McLuhan, tener sus extensiones, ¿no? La técnica y la tecnología representan precisamente extensiones del hombre. Entonces, en todos los órdenes, es precisamente la técnica la que permite liberar a las cosas de su idea. Digamos, cuando el gen se libera del cromosoma se convierte en información. Cuando la razón se libera del hombre se convierte en inteligencia artificial. Cuando el sexo se libera de la biología se convierte en género. Cuando los acontecimientos se liberan de la realidad se convierten en medios. Entonces, en todos los órdenes es precisamente la técnica la que permite a las cosas liberarse de su propia idea y, bueno, naturalmente cristalizar este entorno de posmodernidad. Sé que suena un poco abstracto cuando uno lo mira desde este punto de vista, pero en realidad, dicho en dos palabras y de una forma muy simple, es que las cosas ya no significan lo que significan originariamente. Es decir, abandonan su idea original para proliferar infinitamente, significando, digamos, diversos conceptos que no pertenecían a la idea original, justamente. Bueno, viene a ser, discúlpame, viene a ser también como un cambio que, por ejemplo, como vos dijiste antes, de la era teocrática pasamos a la era del hombre. Bueno, un movimiento que no se entiende mientras uno lo va viviendo, o se va entendiendo de a poco, y después, como vos decís, ¿no?, que no son los hechos los que te modifican, sino cómo los vivís los hechos, ¿no? Es decir, vivir todo de otra manera. Nosotros acá, en otro programa, hablamos de creencias, ¿no? Esas creencias que nos vienen impuestas desde antes y que no tienen nada que ver con la realidad nuestra, que no son las creencias que nosotros vivimos o las que necesitamos. Está todo un mundo que creo que ha pasado siempre, ¿no? Recién también dije que en todas las épocas, en todas las culturas, siempre el hombre se ha quejado de la época que vivía. Totalmente. Siempre se ha quejado, ¿viste? Y entonces venía un concepto como decir, bueno, lo de la liberación que hablaste, ¿no? Bueno, y el siglo pasado fue la libertad de los países, y inventamos, no sé, 130 nombres que no sabemos de dónde vienen, en un concepto de libertad. Son libres, y en realidad nunca somos libres porque siempre estamos atados a imperios, a ideas, ¿no? Es decir, es como que siempre el hombre está buscando otra idea, otra solución, otro camino, ¿no? Totalmente. Y aparte creo que hay una paradoja en todo esto, ¿no? Es decir, se proclama como libertad y supuestamente debería ser libre, pero la liberación conduce a la total indiferencia, a la total relatividad, y creo que eso termina condenando y termina limitando más que de hecho, que si uno de hecho dispone de ciertas ideas marcadas. Digamos, este es un concepto que incluso en este momento estoy trabajando sobre las ideas del transhumanismo y del posthumanismo, porque para este tipo de filosofías, por ejemplo, la naturaleza humana se ve como un límite, ¿sí? Es decir, como algo que limita al hombre, que no le permite, ¿no?, la total experimentación o la total liberación y demás. Es un concepto rígido, estructural y demás. Pero precisamente en el mundo caótico en el que nos encontramos, aceptar una esencia humana, es decir, aceptar ciertas cualidades que le son inherentes al hombre, independientemente del ámbito en el que se encuentra, nos daría un fundamento increíble en el desarrollo de diversas teorías y diversos conceptos. Entonces creo que tenemos que dar un paso atrás y, digamos, volver a tomar ciertas cosas que nos van a permitir construir de forma segura, porque estamos viendo que no nos está dando resultado. La total liberación nos va a conducir a la crisis, a la indiferenciación y a la indiferencia últimamente. ¿A la crisis? ¿Qué más dijiste el término? A
a la indiferenciación y a Ah, la indiferencia, que sí. es como una consecuencia de la anterior, precisamente. Mira, justo en esta pandemia, ¿no? Se dio esta cuestión de que nos volcamos todos a la virtualidad. De hecho, estamos ahora hablando con vos a través de las pantallas, donde podríamos definir eh, en esto, volviendo, ¿no? Que nos va a atravesar toda la charla, que es Baudrillard, como el hombre virtual. Mira, acá tengo un fragmento que separé, me parece importante, y ahora te voy a hacer una pregunta. Primero lo voy a leer con respecto a esto del hombre virtual, en donde dice Baudrillard: el hombre virtual, inmóvil delante de su ordenador, hace el amor por pantalla y da sus cursos por teleconferencia. Se vuelve un paralítico físico, pero sin duda también cerebral. Solo así llega a ser operacional. De la misma manera que puede de la misma manera que se puede vaticinar que las gafas o los lentes de contacto se volverán un día la prótesis integrada de una especie de la que habrá desaparecido la mirada. También cabe temer que la inteligencia artificial y sus soportes técnicos se vuelvan la prótesis de una especie de la que habrá desaparecido el pensamiento, ¿no? Y acá podemos volver a Heidegger y la diferencia entre esta idea del pensamiento calculador con el pensamiento meditativo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, esta idea de reflexionar un rato sobre la filosofía de nuestra época, lo que estamos viviendo. Y la pregunta que te quería hacer era: ¿existe un sujeto posmoderno? Puede ser, como lo ves vos, lo que diría Deleuze, ¿no? Sociedades rizomáticas en donde se produce un sujeto desterritorializado, dejerarquizado, y a decir de Heidegger, desdivinizado, ¿no? O sea, un sujeto sin patria, sin autoridad y sin Dios. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la definición que tenés vos sobre el sujeto posmoderno, si hay un sujeto posmoderno? Bueno, antes que nada, antes de pasar a la definición, ese fragmento de Baudrillard, de hecho, creo que lo tengo resaltado, subrayado, con 10 notas alrededor, porque creo que en ese fragmento él resume algo que igual lo vamos a charlar en un rato más adelante, que es la idea de lo viral, de lo virtual, y por otro lado ya da indicios del transhumanismo, porque está hablando, ¿no? En un momento precisamente de la lente de contacto que ya deja de ser una prótesis y se vuelve precisamente parte integrada del cuerpo. Y esto en realidad es el sueño transhumanista, Que hoy ¿no? existe, Esto perdón, ¿no? de que, Las Google ¿cómo, Glass. cómo, perdón, se cortó? Perdón que te interrumpa, que hoy existe esto que decía de las lentes, que son las Google Glass, ¿no es cierto? Claro. Claro, totalmente, totalmente. El tema es cuando ahí hay una línea fina, ¿verdad? Que la prótesis deja de formar parte, deja de ser una prótesis para empezar a funcionar en el sistema integrado del ser humano, y esa es en realidad a donde quiere llegar el posthumanismo, porque siempre, en realidad siempre se plantea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre transhumanismo y posthumanismo? El transhumanismo es la mejora del hombre, mejora, yo siempre digo entre comillas, porque es más la desaparición del hombre que la mejora del hombre. Y el posthumanismo plantea ya una condición posterior en donde ya no existe esta diferencia y hay una total fusión con las tecnologías. Y ahí, en ese párrafo, precisamente Baudrillard menciona muy bien la posibilidad de este futuro, digamos, posthumano. Y ahora con la pregunta sobre el individuo posmoderno, creo que, a ver, hay muchas cuestiones en juego. Cuando el individuo posmoderno, que está muy caracterizado por haber perdido la historia, es decir, pierde el pasado, y cuando decimos el pasado de la historia, hablamos de todas las ideas y de todas las narrativas, ¿no? Es decir, ya sea la biología, sea la historia, sea la religión, sea el concepto de naturaleza humana, es decir, todo lo que en su momento era parte de lo que significaba ser hombre, hoy en día ya no lo es. Sea la Entonces, familia también, ¿no? ujú, Sí. totalmente. Y cuando uno abandona el pasado, también pierde la ilusión con el futuro, es decir, se vuelve indiferente con el futuro, se vuelve escéptico, y por perder el pasado y por perder el futuro, queda condenado en el eterno presente. Y creo que esa es la característica principal de, el individuo posmoderno, ¿no? Digamos, pierde todas estas funciones vitales, pierde el pasado, pierde el futuro, pierde las coordenadas que durante toda la historia de la civilización fueron las que determinaron, ¿no? El devenir y la conformación del sujeto, y queda atrapado en el eterno presente. Marc Augé, en un libro que se llama ¿Qué
¿qué pasó con la confianza en el futuro? Él muy bien dice que hay una hegemonía del presente, hay una ideología del presente hoy en día. Estamos solamente, digamos, incluso hay una apropiación de las filosofías hindúes, no orientales, esto de vive el hoy, pero de una forma total, digamos, apropiada de una forma totalmente capitalista, y entonces el individuo queda totalmente atrapado en el presente y atrapado siempre en la contradicción, porque por un lado es pro tecnología, es cibernético, es virtual, es transhumano, pero por otro lado es eco, es vegan, ¿no? Es zen, le interesa todo lo que es oriental. Entonces está atrapado como en esta dicotomía. Creo que es precisamente esa dicotomía la que mejor describe al individuo posthumano, que como dijimos, por haber perdido la historia y haber perdido el futuro, queda atrapado en el presente. También me viene ahora a la memoria, veo, ¿no? Esto, como a veces uno dice, bueno, yo tengo familia que me va a cuidar cuando sea grande o familia que me va a cuidar mientras sean chicos. Y a veces eso también fallaba. Ujú. Entonces quedábamos medio como, y lo que vos decís, ¿no? Hoy cada uno hace su vida, y nos vamos alejando de los primos, nos vamos alejando de los padres, de los hijos hacen su vida mucho más distante que cuando yo hacía la mía, o me parece, no sé, y se crea todo un aislamiento, ¿no? Y se forma, si bien decía, hoy estaba hablando con otra persona, decía, las religiones eran para unir, ¿no? Así, religión, religare, y ahora la profecía es vivir tu soledad como puedas y disfrutarla, ¿no? Claro, digamos, hay en todos los sentidos y esto el paralelismo que uno podría hacer es el efecto de Hiroshima, por ejemplo, ¿no? La explosión nuclear y esta atomización en lo que era la física terminó como afectando o fue paralela a lo que sucedió a nivel social. Es decir, la sociedad también quedó atomizada. Es esta misma época en donde se empieza a desarrollar incluso el individualismo, ¿no? Esto de que lo que pasaba a nivel de la física también empezaba a pasar a nivel social. Y hay una individualización y obviamente una clara ideología atrás de eso, porque a ver, si tenemos un individuo que olvidó su pasado, digamos, perdió confianza con el futuro y se siente totalmente vacío, todo el sistema, todo el macrosistema social que está conformado obviamente por las esferas económicas, sociales, políticas y culturales, se van a encargar precisamente de esto, precisamente de volver a darle la identidad a ese individuo que ha perdido justamente su individuo. Entonces, aparece una nueva área de la industria, que es la industria de la identidad. La identidad se convierte en una mercancía, es decir, se compra, se vende, se cambia, se actualiza como cualquier mercancía del mercado, y ahí precisamente nos damos cuenta que cuando los derechos de los individuos se cruzan con los intereses del poder, incluso la identidad o la libertad pueden convertirse en capitales para ser explotados en el sistema económico. Sí, hace poco también hablábamos con Pablo Dávoli y hablábamos justo de esta ideología de lo que Pasolini decía, el hedonismo consumista, ¿no? Que quizás pueda definir bien al sujeto posmoderno, esta idea de la exaltación del yo y del consumo y de consumir, como decís vos, hasta identidades. Y creo que está relacionado a lo que hablabas anteriormente, a la condición posmoderna esta de la caída de los grandes relatos que describías con Baudrillard, ¿no? Ya no se cree más en esos grandes relatos como él lo define, ¿no? El marxismo, el cristianismo. A grandes rasgos podríamos decir también ahora el liberalismo, en donde hoy todas esas ideas representan quizás lo contrario o su caricatura. No quiero caer ni llevarte a la política, ¿no? Pero, por ejemplo, lo podemos ver rotundamente quizás en el peronismo, que se ha hecho una caricatura de lo que era originalmente. Lo mismo pasa con el marxismo y esta izquierda que justamente se proclama posmoderna, ¿no es cierto? Con todas estas ideas ecologicistas que lejos están de una mirada
ambiental que respete a la naturaleza o todos los derechos de minoría, mientras a las mayorías se las excluye. Totalmente. ¿Cuál es tu visión sobre estos microrelatos, si se quiere? Mm. Bueno, dos cosas fundamentales. Primeramente, que incluso también tiene que ver con lo que estoy escribiendo en este momento, que es que la posmodernidad por lo general siempre se plantea como una continuación de la modernidad, ¿no? Siempre cuando se habla de posmodernidad es como, bueno, es una consecuencia, ¿no?, de todo el etos modernista. Pero cuando uno se empieza realmente a ver en detalle, se da cuenta que es una antítesis de la modernidad. Es decir, la modernidad no es una continuación de la modernidad, es su antítesis, es una contramodernidad, porque todos los valores modernos están totalmente contradecidos. Es decir, como decías vos, ¿no? Tenemos todos sus contrarios, o su exacerbación, o incluso totalmente su contrario. Y bueno, lo mismo pasa con muchas de las ideologías, es decir, una de ellas es el marxismo, que forma parte de los 4 relatos importantes de los que habla Lyotard, ¿no? Precisamente. Con el marxismo pasa lo siguiente, y lo digo como alguien que creció y que se formó en el seno de una familia que vivió toda su vida en la Unión Soviética, ¿sí? Es decir, que conocen el marxismo, es decir, mi papá fue historiador y filósofo, digamos, se crió y se formó en lo que es el sistema filosófico y político de la Unión Soviética, e incluso él claramente siempre me comenta que no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama marxismo. A ver, el marxismo, digamos, este marxismo que estamos viendo hoy en día, el neomarxismo, si se quiere, la continuación de la escuela de Frankfurt, el progresismo, ¿no?, como lo llaman, en realidad dilata el cuerpo muerto del marxismo. Es decir, toma solamente la forma del marxismo, no toma la dialéctica, pero no toma el contenido. Es un marxismo que pasó del orden económico al orden cultural. Incluso lo interesante, que en un momento vos lo mencionabas, es que el marxismo original, es decir, la rebelión del proletariado, tenía que ver con la rebelión de una mayoría, el proletariado, contra una minoría, burguesía capitalista. Es decir, que sí representaba ideas democráticas. Hoy en día estamos viendo una minoría, es decir, los grupos LGTB, los feministas, los ecologistas, que se están imponiendo sobre una mayoría. Y en realidad lo que sucede es más interesante, porque se genera un sistema polar. Hay una minoría que opera gracias a otra minoría, que son las élites globales y los lobistas. Y toda la población que queda en el medio, es decir, la verdadera mayoría, queda totalmente anulada. Entonces, digamos, es exactamente lo contrario a lo que debería, digamos, aspirar el marxismo. Entonces, incluso me parece totalmente aberrante que se sigan utilizando los términos modernos, ¿no?, si se quiere, para catalogar algo que ya no tiene nada que ver con su raíz original. Sí. Viene a cuento esto de lo que decía Mandela, ¿no? Es decir, el mundo no es lo que es por la maldad de los que por la maldad de la gente, sino de los malos, sino porque los buenos no hacemos nada. Entonces vos tenés un grupo fogoneado de aborteros, un grupo fogoneado de no aborto, hay un grupo fogoneado y la gran masa que somos todos nosotros estamos trabajando, haciendo nuestras cosas, y por ahí, viste, te cortan, como está cortado acá el Congreso, un montón de cuadras por grupos chiquitos, ¿no? Es decir, como el Partido Obrero, que cuando van a las elecciones son 10.000. Y son 10.000 que vienen acá, o 4.000 que vienen acá y hacen un lío, y 4.000 que van a Corrientes. Es un grupo de gente, es decir, como un comando armado, que hace más ruido que gente que tiene, ¿no? Totalmente. Y ahí hay una cuestión muy, muy importante, que es el rol que juegan los medios. Claro, Porque claro. los medios... Estamos, como yo digo, discúlpame, como yo digo, nos metieron adentro de casa sin un palo y sin un tiro, solamente con los medios. Totalmente, totalmente. Y el problema fundamental, y de esto ya hablaba McLuhan, digamos, en los años 60, 70, cuando él analizaba la televisión, ¿no? En ese momento el furor era la televisión, que era la primera vez que, digamos, el medio se planteaba en los hogares de las familias. El medio se convirtió, lamentablemente, en nuestra percepción. Está reemplazando hoy en día, y esto es muy crítico, ¿sí? Digamos, suena bastante leve, pero en realidad que la tecnología y que los medios hayan reemplazado nuestra percepción es bastante
bastante peligroso, porque Tétrico. toda nuestra percepción del mundo ocurre hoy en día a través de los medios. Claro, Es decir, lo que no está en los medios no existe. Claro, Lo que está en los medios existe. Lo- Y esos medios no son neutrales. No. Y esa es la parte más clave, ¿no? Es decir, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Esos medios ya tienen una cuota ideológica, ya tienen una perspectiva bastante particular. Entonces, nuestra percepción objetiva del mundo está totalmente tergiversada. Tenemos solamente la mirada de una parte de la realidad como si fuera una totalidad. Y lo que suelen hacer los medios, precisamente con el tema político que estábamos charlando, es que nos muestran muchas veces estas minorías fueron precisamente la mayoría. Entonces esto conforma la opinión pública, uno se autocensura incluso cuando tiene que hablar, y ahí se genera, ¿no?, toda esta cuestión de la cultura de la cancelación y demás. Eso es puramente un efecto de los medios. Bueno, porque viste como el lenguaje te crea sentido, como lo escópico. A vos te muestran una imagen y vos te crees. Yo me acuerdo de cuando mostraban los delfines de Venecia, y mirá, ahora el mundo va a estar mejor, cuando empezó la prepandemia, no sé si te acordás, y te crean, mirá, hay más ciervos en la Patagonia, Claro. y a vos te crean, ya, mirá qué lindo esto que viene, mirá qué bien. Sí, ha acontecido algo que es un cambio bastante interesante para analizarlo, ¿no? Porque siempre, al menos lo que es mi generación, y la tuya también, calculo seríamos edades parecidas, hemos visto a los medios como, por ponerle una categoría, reaccionario, u otra categoría en la cual no creo, en la división izquierda-derecha, pero como de derecha, y ahora se ha vuelto todo lo contrario. El establishment mediático es progresista en lo cultural, fogonea todas las políticas de esta izquierda posmoderna, y como bien mencionabas, se ha generado toda una sociedad del espectáculo, como diría Guy Debord, en donde en esta virtualidad a la que asistimos, la realidad, en teoría, pasa por lo que difunden esos medios. ¿Y cómo ves vos esto de la virtualidad en nuestra época? ¿En qué sentido particular? Porque, digamos, la virtualidad hoy en día es tan amplia que, no, digamos, ¿desde qué arista, por ejemplo? La virtualidad hoy en día, en base al acontecimiento de la pandemia, ¿no es cierto? Esto que hablamos recién de Baudrillard, del hombre virtual. Uh-huh. Ok. Bueno, con respecto a la pandemia en particular, hay como varios temas, ¿no?, que se van a cruzar. Está el tema virtual, está el tema viral, está el tema de la pandemia en sí, ¿no? Digamos, el objeto en sí, y después está como toda la percepción que tenemos alrededor. Primeramente, que como decíamos antes, ¿no?, la posmodernidad es la liberación de las cosas de su propia idea. Y podríamos decir que incluso la idea de lo virtual se liberó de su propia idea, ¿no? Es decir, la viralidad ya no pertenece solo a la biología. Antes uno hablaba de los virus como solamente fenómenos biológicos, ¿no? Hoy en día ya hablamos de otro tipo de viralidad. Tenemos una nueva viralidad, que es la viralidad virtual, precisamente. Propia de la biosfera de la información, de las redes, de los circuitos. Internet es el terreno propicio para este tipo de viralidad porque precisamente va a permitir este mecanismo de propagación. La propagación que incluso es... en realidad es lo que llamamos compartir, ¿no? Es la forma en la que la información se difunde en nuestra sociedad y se ha vuelto, ¿por qué no?, la forma de comunicación, ¿no? La forma en la que hoy en día nos comunicamos a través de lo virtual es una forma viral, ¿sí? Cuando el lenguaje se convierte en código digital, es propenso a ser viralizado, virtualizado primero y viralizado posteriormente, ¿no? Entonces todo nuestro mundo empezamos a construir como si fuese un segundo mapa por encima de las cosas, que es el mundo virtual. Pero de esto también habla Baudrillard, que es el intercambio imposible, ¿no? Él dice que va a ser imposible, es imposible intercambiar el mundo real por el mundo virtual porque no es su equivalente. Y ahí es donde hay que plantearnos, ¿no? Hoy en día vivimos en el mundo virtual como si realmente se hubiera convertido en nuestra realidad, ¿no? Es decir, hay una segunda realidad, estamos todos conectados a esa segunda realidad a través de nuestros circuitos y de nuestros dispositivos, y la verdad es que de la misma forma que la relación entre hombre y máquina se empieza a pisar y a difundir, también la relación entre la realidad virtual y la realidad analógica o la realidad real, si se quiere, ¿no?, se empieza también a difundir.
Y con respecto a la pandemia en particular, bueno, otra de las cualidades que tiene lo tecnológico es que cristaliza el mito de la conectividad, ¿no? Todos nos sentimos conectados. Si hay algo de lo que el hombre posmoderno se siente feliz es que está constantemente conectado y conectado a los demás. Pero hay una cuestión en este principio, y es que se desconecta de la realidad. Está conectado todo el tiempo, pero está desconectado de la realidad. Y la tecnología nos hace ser también, digamos, crea el pensamiento unidimensional. Es decir, estamos en nuestras pantallas, tenemos solamente esa percepción de la realidad y se va conformando una realidad unidimensional. Se cortó. Esta concepción total y de las cosas. Se está cortando, fíjate. A ver. Dale. ¿Sí? ¿Desde dónde se cortó? Perdón. El pensamiento unidimensional. Ok, perfecto. Digamos, se empieza a generar un pensamiento unidimensional y, digamos, dejamos de poder entender la totalidad de las cosas que ocurren en el mundo como una totalidad. Es decir, ahora sí con la pandemia, ¿no? Ocurrió la pandemia. Pandemia, digamos, empezaron a hacer investigaciones, la gente estaba preocupada, pero en realidad cuando uno toma un paso atrás y ve a la pandemia en el contexto total del desarrollo de las cosas, se da cuenta que en realidad no fue tan casualidad que hubiese pasado la pandemia. Digamos, incluso 2-3 meses antes de que se descubriera el primer caso, Bill Gates ya estaba llevando a cabo el evento 201, donde estaban simulando una pandemia global. Es decir, estas cosas no se tienen que dejar de lado, ¿no? Y cuando uno empieza a tomar los acontecimientos, no como acontecimientos aislados y atómicos, sino como parte de una totalidad, empieza a entender que hay un relato entre las cosas. Las cosas no son casualidad. Y ahí está la capacidad crítica que tenemos que tener. Lo que es muy interesante de esta pandemia también, es que incluso hubo un momento en donde el virus pasó de ser offline a ser online. Es decir, que el virus no solamente formaba parte del mundo real, formaba más parte del mundo virtual y del trabajo que estaban haciendo los medios y de cómo estaban viralizando el mismo virus a través de los medios. Es decir, que el virus se estaba propagando también de forma virtual. Y llegaba un momento que ni siquiera era necesario estar contagiado de verdad para padecer el virus, porque el pánico y el amarillismo que tenía todas, digamos, toda la forma en la que se estaba transmitiendo este acontecimiento, la verdad que terminaba, por así decirlo, infectando de igual manera. Sí, por eso, como te dije antes, nos metieron adentro de casa sin un palo y sin un tiro. Y también hay que ver qué es lo que encierra esta ingeniería social que usaron ahora, ¿no? Porque no creo que encierre nada que no sea favorable al poder mundial, ¿no? Al poder absoluto. Totalmente. Creo que hablando un poco de que las cosas no son casualidad, ¿no? Por ejemplo, Naomi Klein habla de un concepto que es la doctrina del shock, ¿no? Y ella misma digamos, entiende a la pandemia también como parte de una doctrina del shock. Es decir, se genera una gran crisis, el sistema, es decir, las personas están totalmente, anonadadas por este acontecimiento, están todavía pensando en cómo salir de esta crisis y el sistema aprovecha para generar ciertas reprogramaciones o ciertos ajustes. Y a mí me parece que precisamente el virus tenía que ver con esto. Si uno lo quiere ver de esta forma, fue un shock para tratar de ascender a lo virtual todo lo que todavía no formaba parte de lo virtual, ¿no? Uno ve a las aplicaciones Cuidar y demás, todos los datos, toda la información empezó a pasar al mundo virtual de una forma todavía más acelerada que de lo que lo era antes, y uno puede dar un paso, ¿no?, de los hechos, verlo en perspectiva y pensar, ¿por qué no? A lo mejor esto era la causa perfecta para terminar de ascender todo al mundo virtual. Sí, yo tengo la idea de que por ahí te crean una solución, inventan una solución y después te crean un problema para esa solución que te crearon. Desde esa misma perspectiva, en mi humilde opinión, la vacuna ya existía antes de que se hubiese declarado el primer caso. Claro, es así. Sí, es interesante que vos rescatás el pensar de, digamos, una forma sistémica o ver las ideas de una totalidad, algo que se te nota que la influencia de Hegel. Y vos fíjate cómo mencionabas esta idea, ¿no?, de
del pandemonio como, pongámosle entre comillas, ¿no? Una oportunidad para lo que llaman los grandes poderes financieros, los que se reúnen en el foro de Davos con esta idea del gran reseteo, el gran reinicio, ¿no es cierto? La idea de generar un nuevo contrato social, el Green New Deal, la economía verde. ¿Cómo ves vos el futuro de que pareciera un capitalismo distinto, ¿no? De vigilancia, si se quiere, en este panóptico digital, como diría el filósofo Byung-Chul Han, donde se establece un nuevo orden social, si se quiere, ¿no es cierto? Una nueva forma. Son modificaciones de la conducta de las personas lo que ha ocurrido últimamente. Lo podemos ver, ¿no? Esta idea del distanciamiento social. ¿Cómo lo ves vos? Ujú. Ah, Me parece que, como mencionabas anteriormente, digamos, naturalmente no voy a desarrollar las cuestiones biotecnológicas específicas de ingeniería genética No, que sí. respectan a este virus, pero me parece que este virus es parte de, como se dice naturalmente, de una agenda y de toda una serie de pasos que se tienen que llevar a cabo para poder configurar un cierto tipo de sociedad al que estamos aspirando, digamos, ya digamos, hace 50, 70 años que ya Orwell, Huxley y demás escribían sobre sociedades con estas características, y hoy estamos viendo que todas las decisiones se están llevando precisamente a eso. Ahora sí, creo que lo más importante para nosotros como digamos, teniendo rol de ciudadanos, es no aceptando esto como natural. Es decir, creo que el problema se genera cuando se naturalizan estas cuestiones y sabemos que el hombre es un animal del hábito, es decir, se acostumbra a las cosas. Y hoy en día ya nos estamos acostumbrando también a esta realidad. Entonces, a lo mejor es una cuestión de tiempo para que nos acostumbremos también a otras medidas. Entonces creo que estamos en un momento crítico desde todos los puntos de vista, en donde muchas de las decisiones que tomemos hoy en día van a ser críticas para las sociedades futuras. Como diría Jean Leron d'Alembert, ¿no? Hagamos para los que vienen, hagamos para las próximas generaciones lo que deseamos que hubieran hecho para nosotros. Y creo que estamos en este momento, en un momento crítico donde muchas de las decisiones son claves para poder configurar las sociedades del futuro. Sí, me hace también ruido esto de hacer, por eso el otro día estaba hablando también con otra persona de la posmodernidad, ¿no? Que iban a crear una persona con ojos azules, que muy musculoso, no sé, eh, bueno, un hombre perfecto, un hombre perfecto, pero que sea mujer. ¿Me explico? Es decir, un ser humano perfecto, con todas las características de hombre, pero sexualmente mujer. Es decir, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, perfeccionar hasta qué límite el ser humano. ¿Me explico? Totalmente, y creo que a ver, una de las funciones más importantes de las sociedades de hoy en día es la ingeniería genética, ¿no? Es esto que mencionabas, de cómo se puede crear un humano de diseño que contradice las condiciones y las cualidades de la naturaleza. Y esto solamente es posible con la ingeniería genética, es decir, creo que la ingeniería genética representa esta promiscuidad, ¿no?, tan propia de la posmodernidad. Es decir, esto lo hemos visto incluso en los alimentos, ¿no? El gen de focas se puede combinar con el genoma de tomates, entonces se pueden obtener tomates que puedan resistir a ciertas temperaturas. Entonces, esta combinación genética, ¿no?, entre animales y plantas y vegetales y demás, incluso se están haciendo las pruebas naturalmente con hombres también, es una característica muy, muy importante de lo que es hoy en día el rol de la ingeniería genética. Y aquí es importante también hablar de la totalidad, ¿no? Esto de que vos antes mencionabas que siempre hablo de este concepto, pero no por una cuestión
digamos, ingenua, sino por una cuestión natural. Es decir, creo que es precisamente en el momento en el que el hombre se deja de entender como totalidad y empieza a entenderse como información, como gen, como partes de una máquina, es que podemos empezar a pensar estas cosas, podemos empezar a pensar la manipulación genética y, por qué no, el transhumanismo, que precisamente creo que, digamos, empieza con la desaparición de la idea del hombre, no de la mejora de la idea del hombre. El hombre deja de responder a su idea original, empieza a entenderse como una máquina, ¿no? Por ejemplo, como información o como un sistema de información, y ahí es cuando sus partes se pueden modificar y se pueden mejorar, ¿no? Como llaman ellos. Bien. Mane, fue la verdad que un placer escucharte, una charla más que interesante, un pensamiento crítico, que es lo que hace falta y se ha perdido, ¿no? Se ha generado un conformismo en el pensamiento durante los últimos tiempos, que nos ha llevado en cierta parte a pasar las cosas que pasamos. Por eso siempre es bueno escucharte a vos, como a tantos otros que han pasado acá por esta temporada de Siempre nos mienten en el 2020, y la verdad que estamos más que satisfechos. Pero antes de despedirte queríamos decirte dónde te puede seguir la gente, en qué estás trabajando, si vas a tener una próxima charla, y si querés decir algo que no hayas podido decir. Perfecto. No, antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, porque la verdad que son estas pequeñas acciones las que en el buen sentido viralizan, ¿no? El pensamiento crítico y el pensamiento revolucionario, si se quiere. Con respecto a las redes y a los medios, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Snapchat, solamente tengo Instagram, y está también mi página web, pero el Instagram creo que sería lo más práctico, es Maneta Tulian, como está escrito en la pantalla, sino también en Medium están publicados mis artículos, que sería también medium.com/manetatulian, escrito de la misma forma, y también me pueden encontrar escribiendo, como habías mencionado, tanto en experimenta.es como en fundacionlibre.org. Bien. Bueno, te agradecemos. Mane, buenísimo, te llamaremos para la próxima temporada, seguramente, te comprometemos, y bueno, que tengas unas felices fiestas. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes, un gusto. Un gusto. Dale, gracias. Saludos. Bueno, saludos, ahí pasó Maneta Tulian por Siempre nos mienten. Bueno, Luis, nos quedan 5 minutitos nomás para resaltar todo este esfuerzo que hemos hecho durante todo el año. Ideas nuevas, un año bastante duro. Hemos transitado por distintas